desmaterialización y esta disrupción. Mm. Oye, John, hablabas de 6Ds y ahí, antes de la desmaterialización, hay alguna que otra D. ¿Nos puedes contar un poco estas Ds antes y después de la desmaterialización? Sí, sí, bueno, el proceso se llama las 6 Ds porque son 6 palabras que empiezan por D, ¿vale? Y la más importante es justamente la primera, que es la digitalización. Entonces, la digitalización es lo que provoca todo este movimiento, esta disrupción, ¿no? Entonces, el modelo de Diamandis lo que dice es que una vez que te digitalizas, ya inevitablemente vas a subir por esta curva exponencial que llaman, ¿no?, de las 6D. Entonces, la primera, como decía, es la digitalización. Luego tenemos una fase que se llama de decepción, porque cuando entras en un mundo de la digitalización, normalmente los resultados suelen venir despacio. Es decir, y aquí hay un concepto muy, muy interesante que se llama el pensamiento exponencial por encima del pensamiento lineal. Y entonces, después de esto es cuando entramos en esa disrupción y luego entramos en esa desmaterialización. Cuando entramos en esa cuando hemos desmaterializado lo que hacemos y hemos hecho una disrupción en nuestro modelo de negocio, ocurren dos cosas después. Uno es que lo que yo produzco o fabrico se desmonetiza. Es un concepto muy interesante. Se desmonetiza porque lo que yo produzco tiende a convertirse a precio cero. Entonces podemos pensar, joder, vaya negocio hecho, ¿no? Pero esto tiene un premio. Tiene como contrapartida lo que tiene es que después entras en la última fase, que es la democratización de lo que tú haces, y entonces tu producto, tu servicio se vuelve absolutamente global. Y entonces el resultado final desde un punto de vista económico es muy, muy, muy beneficioso. Es decir, que en el momento que tú digitalizas y pasas por estas fases, te desmaterializas y lo haces, se convierte en un precio muy, muy, muy accesible, cualquier persona del mundo puede utilizarlo. Claro, que es un poco el ejemplo que tú ponías con Spotify. Antes te comprabas un CD, los que hemos comprado CDs, porque ya hay gente que no compra CDs. Por ejemplo, mi hijo jamás ha comprado un CD y no lo va a comprar. Pero yo compré CDs y me acuerdo de gastarte 20 o 25 euros, que te tirabas un mes ahorrando casi para comprarte el último CD de tu grupo favorito, ¿no? Y ahora con eso pagas varios meses de Spotify en una cuenta familiar casi. Sí. Absolutamente. Y aquí el proceso bueno, pues posiblemente han pasado 20 o 30 años hasta que esto ha sido posible. Pero todo empezó, yo recuerdo muy bien, cuando empezaron a decirnos que la música se estaba digitalizando. Yo no entendía muy bien lo que era, ¿no?, hace tanto tiempo, pero realmente en esta curva de las 6Ds, pues en el momento que se digitaliza ya está. Ya ha empezado la carrera, ¿no? Sí, es verdad, sí. Sí, yo me acuerdo que el CD, que era música digital, con una calidad muy por encima del cassette o del vinilo, el problema fue digitalizarlo. Es decir, el problema en el sentido de que la industria empezó a perder el control sobre algo que se podía copiar mucho más fácil que una cassette o que un CD con la misma calidad. O sea, eso sea la desmaterialización que ha llevado luego a esa democratización, ¿no?, que tú comentabas. Totalmente. Oye, John, bueno, estas empresas que pueden avanzar hacia esto que propone Peter Diamandis de desmaterialización y las siguientes etapas que comentabas hacia la democratización y el llegar, digamos, a ser global en el sentido también desmaterial, ¿vale? Sí. Lo podrán hacer algunas, pero otras posiblemente no se adaptarán. De entrada, cuando te estaba escuchando pensaba, el objetivo es no tener activos, pero es que al final los activos los tiene que tener alguien también, ¿no? Porque alguien graba la música y alguien tiene los músicos y alguien los tiene que contratar, etcétera, etcétera. Pueden ser freelance, pero bueno, que pues se puede llegar a esto, ¿vale? Pero entiendo que, tal como lo planteas, muchas de las compañías que no se adapten tienden a desaparecer, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una organización para entrar en esa curva exponencial? Bueno, es verdad, muchas van a desaparecer, pero otras van a nacer.
Y todo esto a un ritmo muchísimo más rápido, ¿no? Y posiblemente mucho más rápido que la anterior crisis, ¿vale? Porque esta crisis además no solamente va a ser económica, sino va a ser sanitaria y social, eso está claro, ¿no? Y, y lo que tiene que hacer toda organización, para mí, es comprender qué es lo que puede digitalizar. Pero no solamente tal y como lo entiende hoy, sino su propio negocio, sino qué otros modelos de negocio pueden entroncarse con lo que él hace o con lo que ella hace en su negocio y de ahí cómo puede pivotar hacia otro modelo de negocio. Yo, por ejemplo, ¿no? Haciendo un poquito de un ejercicio sobre el sector de la seguridad, ¿no? Y la salud, ¿no? Es justamente, tenemos que pensar en la tecnología y sobre todo en la combinación de tecnologías, ¿vale? Porque ¿quién te dice que tú, por ejemplo, no puedas mirar cuál es la salud de un trabajador a través de una cámara de alta definición, de la tecnología de Big Data, con Big Data y con la tecnología de blockchain, por ejemplo, y no puedas estar mirando si un trabajador tuyo se puede estar enfermando o no a través de una visión del iris, por ejemplo? Pero además no solamente eso, sino ¿quién te dice que eso no lo puedes hacer para un trabajador de Singapur o de África o de Sudamérica? Es decir, la tecnología está ahí, es decir, son modelos de negocio que están ahí si tú eres capaz de comprenderlo. Y la tecnología, hay muchas tecnologías que ya no son tan caras. Y hay muchas que posiblemente tú puedes participar en el propio desarrollo de esa tecnología a través de una startup que tú puedes montar. Entonces, para mí, sí, es verdad que hay muchas que van a desaparecer, pero para mí se ha dado ya el pistoletazo de salida para un montón de organizaciones y de empresas que están naciendo ya, seguro, y que seguramente, probablemente están haciendo algo que tú haces ya o que van a disrumpir el sector en el que tú estás. Porque todo esto está al alcance de nosotros. ¿Sí? ¿Y qué tendrían que hacer una organización, no sé, como cualquiera de las que podemos conocer para entrar en este mundo? Es decir, ¿dónde está la clave? Aparte que entiendo que la dirección tiene que encender un poco la mecha, es decir, oye, vamos a evolucionar hacia la digitalización y a partir de ahí hacia la desmaterialización, ¿no? Que creo que es lo que lo puede mover la dirección. Pero a partir de ahí, ¿en cómo se trabaja eso, John? Vale. Hay que entender aquí más que nunca tenemos que entender el método científico, ¿vale? Porque realmente es la mentalidad, el mindset que necesitamos ahora mismo es el de los científicos, no porque estemos en una crisis sanitaria, sino porque cuando existe muchísima incertidumbre, lo que necesitamos es experimentar mucho más, ¿vale? Porque no tenemos visión. Pues no, me gusta mucho lo de visión cero, donde estamos ahora, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos visión cero. Visión cero. Entonces, lo que tenemos que entender es que para poder transformarnos, lo que tenemos que entender es que tenemos que crear equipos que aprendan a experimentar. Entonces, este tipo de organizaciones, a través de los equipos de alto rendimiento que llamamos nosotros, son los responsables de que se generen multitud de experimentos que puedan darnos información de lo que puede servir o no. Porque ahora mismo la incertidumbre es muy grande. Entonces, el método científico, los científicos esto lo comprenden muy bien. Los científicos están investigando y cuando hablas de investigación estás intentando descubrir cosas que no existen o que no tienes el conocimiento, más bien. Entonces, la experimentación lo que hace, el método científico lo que hace es invalidar o validar hipótesis que tú tienes. Entonces, estas hipótesis se validan o invalidan en función de los resultados de unos datos. Entonces, las organizaciones tienen que adquirir esta forma de pensar para transformarse. ¿Vale? Porque ningún modelo de negocio pasado funcionará a partir de ahora. No va a funcionar. Entonces, lo que hay que hacer es entender que tenemos que estar experimentando permanentemente. Y empresas como Spotify o Netflix y todo esto lo comprendieron muy bien hace muchos años. Hay empresas, por ejemplo, como Booking. Booking es una empresa que está experimentando, según parece,
permanentemente. Yo cuando abro una sesión de Booking, mi sesión, la que puedes abrir tú, Salvador o Joaquín, es diferente. ¿Por qué? Porque han metido una prueba, un ensayo de un pequeño experimento para ver si va a funcionar o no. Entonces, están experimentando con el consumidor permanentemente. Y eso es lo que tenemos que hacer en las organizaciones. Entonces, en un momento como el de ahora, que para mí es el mejor momento para hacer este tipo de cosas, deberíamos aprender a experimentar. ¿Sí? Decía antes que este concepto que nos cuentas, de hecho, está muy enlazado también con lo que sería visión cero, es decir, en el sentido de levantar la mano cuando te has equivocado y no tener miedo al error, ¿no? No tener miedo a equivocarse y al contrario, ¿no? Pues aprender del mismo, a comunicarlo y tal, ¿no? Creo que es un concepto que vamos hablando con diferentes expertos y todos nos hablan un poco de este mismo, ¿no? Un concepto interesante. Sí. Es que además viene muy bien porque realmente necesitamos que las organizaciones abracen la incertidumbre como solución a los problemas. Parece mentira, ¿no? Va en contra quizás de la naturaleza humana, ¿no? Que no nos gusta la incertidumbre, nos gusta el cambio, nos da miedo, ¿no? Pero la mentalidad de los científicos es justamente la contraria. Vamos a abrazar la incertidumbre porque lo que necesitamos es invalidar hipótesis y no validar. O sea, vamos a invalidar hipótesis a la mayor velocidad posible porque cada vez que invalidamos una hipótesis estamos más cerca de validarla. Claro. Entonces, necesitamos experimentar y fallar, experimentar y fallar, experimentar y fallar, y eso es cómo se reduce la incertidumbre. Y es lo que necesitamos ahora mismo en las empresas. Oye, y esto, a mí cuando lo cuentas, sobre todo el concepto anterior, me da un poco de vértigo, ¿no? ¿Cómo va a afectar todo esto al mundo del trabajo? Yo creo que, bueno, cuéntanos a ver si se parecerá a lo que ahora conocemos o crees que va a cambiar también las relaciones laborales. Sí, va a cambiar mucho. Teniendo en cuenta que, bueno, quizás yo me adelantaría a decir que en el momento que se levante el telón en los próximos, igual en un trimestre, 2 trimestres, todo el mundo va a intentar volver al pasado y rediseñar el pasado, como es una falacia en sí mismo, ¿no? Vamos a luchar por todos los medios que todo sea como estaba antes, ¿vale? Pero eso no es posible. Y como ya he dicho, se han producido muchas grietas y oportunidades que seguramente no, que seguro hay gente que ya ha aprovechado. Seguramente hay gente ahora mismo que está trabajando en nuevos modelos de negocio y las organizaciones van a tener que rediseñarse. Entonces, cuando hablamos de que vamos a rediseñar una organización, son cambios muy fuertes. No es que vayamos a hacer que un departamento sea más fuerte que otro, porque realmente no deberían existir estos departamentos. Entonces, lo que va a ocurrir es que las relaciones entre los trabajadores dentro de la organización va a cambiar segurísimo. Porque tal y como conceptualizamos nosotros las organizaciones, si somos capaces de crear este tipo de organizaciones que son ecosistemas en los que viven, son ecosistemas protegidos en los que se desarrollan este tipo de equipos de alto rendimiento, pues lógicamente las relaciones cambian. Y es curioso porque ahora mismo que todo el mundo se ha metido a plataformas como Teams, como Trello, como Slack y todo esto, este tipo de herramientas nacieron para trabajar en entornos colaborativos y no jerárquicos. Y esto también va a hacer un cambio importante, va a provocar un cambio importante. Entonces, ¿las relaciones van a cambiar? Evidentemente que sí. ¿Las jerarquías se van a destruir? Evidentemente que sí. ¿Y los departamentos van a desaparecer? Evidentemente que sí. Entonces, las relaciones dentro de las organizaciones van a cambiar. Veía un vídeo muy interesante se llama John Sculley, que fue vicepresidente de PepsiCo y también trabajó en Apple muchos años. Es un octogenario de 81 años, muy interesante. Decía que las organizaciones van a tener que aprender a diseñar su cultura. Es decir, vamos a tener que aprender a diseñar la cultura. ¿Y la cultura qué es? La cultura es justamente el resultado de las decisiones y de las estrategias del pasado, ¿vale? Entonces, tú cuando entras en una organización, tú ves cuál es su cultura rápidamente.
¿vale? Y ves que la cultura está creada de una forma porque hay una serie de